Señor te fortalezca. Puede sentarse. La paz del Señor sea con todos ustedes y que la gracia de nuestro Dios Todopoderoso les multiplique día a día. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 30. Vamos a hablar algo sobre la segunda venida de Cristo. Y quisiera tomar unos puntos importantes. Estos temas prácticamente no se predican en las iglesias, no se predican sobre la preparación de los justos para este gran evento. Y parece que estamos tan distraídos en el Evangelio, dejando de ver las cosas más importantes que la Biblia nos enseña. De hecho, muchas personas vienen a la iglesia por un favor de Dios, pero muy pocos vienen a la iglesia realmente a buscar a Dios. Y quiero decirle que es importante, como dice la Escritura, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y Dios está tan cerca de nosotros, pero muchas veces distraídos por temas que realmente pues no son ni siquiera de una importancia relevante, como el de buscar de tener posesiones terrenales o la corriente que hay sobre la prosperidad, una prosperidad totalmente engañosa. Y vamos a ver algo de los aspectos sobre la segunda venida de Cristo. ¿Por qué Cristo regresa? ¿Por qué debemos de estar clamando que el Señor regrese pronto? Le quiero decir que muchos cristianos ni siquiera oran porque el Señor regrese pronto. Ellos dicen, entre más se tarde la venida del Señor, mejor, porque me la puedo vivir una vida de fiesta aquí sobre la tierra. Y realmente esto debe de ver un profundo amor sobre la importancia de el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Oremos. Padre, hemos abierto de este documento divino que es la Biblia. Este pasaje es, Padre eterno, para que la guianza de tu Santo Espíritu pueda fortalecer nuestro ser interior, a fin de que sigamos creciendo en la gracia tuya. Y te pedimos, Señor, que esta palabra vivifique, fortalezca nuestro espíritu y que crezca la esperanza, Señor, de pronto verte. En el nombre de mi Señor Jesucristo, a quien yo le sirvo con todo mi corazón. Amén. Muy bien, aquí este pasaje de Mateo 24 habla sobre los aspectos de la segunda venida de Cristo. Y vamos a continuar con el versículo siguiente. Dice, enviará sus ángeles con gran poder, con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hacia el otro. El Señor viene por sus escogidos. De hecho, antes de llegar en la tierra, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto nos lo enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que dice que fuimos escogidos. Pero el problema es que cuando estamos aquí por el transcurrir de esta tierra, perdemos la esencia de
de la guerra que hay contra un cuerpo terrenal, contra la guerra de un cuerpo celestial. Y básicamente por el transcurrir sobre la tierra, Dios nos da una oportunidad y nos da muchas herramientas para que nosotros podamos, en cierta forma, mantenernos como escogidos de Dios. La Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Son los pocos escogidos que realmente no se corrompen, son los escogidos que son tan disciplinados, son los escogidos que tienen un gran amor por el Señor, sin importar lo que pase en este mundo. Si crece la violencia, si crecen las perversidades sexuales, si crecen de todos los disturbios que pueda haber sobre la faz de la tierra, sin podernos distraer, simplemente debe estar una flama completamente en el amor del Señor. Y entonces los escogidos, Cristo viene por los escogidos. Cristo, la venida de Cristo está relacionada con muchos pasajes de la Biblia que tienen que ver con el recogimiento del fruto en la tierra. De hecho, a Adán se le dio la palabra que dijo que iba a fructificar y que de ese fruto iba a llenar la tierra. Pero hablamos que la palabra fructificar tiene que ver con la imagen de Cristo. Cuando la Biblia habla del fruto perfecto, se habla de la imagen de Cristo. Muchos confunden la fructificación con traer mucha gente a la iglesia. Y eso no es la fructificación, porque a lo mejor, si nuestro estilo es carnal y traemos mucha gente a la iglesia, estamos multiplicando la carne. No estamos multiplicando los varones perfectos o varonas que el Señor espera, que son los escogidos. Entonces, todas las parábolas del Antiguo, Nuevo Testamento, cuando hablan acerca de la viña, cuando hablan acerca de los obreros malvados, cuando hablan acerca del cantar del profeta Isaías, todo está relacionado con el retorno de nuestro Señor Jesucristo para levantar el fruto de la tierra. Cristo viene a recoger el fruto de la tierra. A Dios no le importa si yo edifico un edificio y el Señor no le importa el edificio, al Señor le importa que como iglesia nosotros estemos engendrando, realmente sacando el varón, el hijo varón o los varones perfectos, varones y varonas. Entonces, aquí dice que enviará el Señor a sus ángeles y van a recoger a sus escogidos. Versículo siguiente. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Está hablando acerca de la venida de Cristo y nos está interponiendo Mateo un versículo que es una parábola. Y esta parábola, como se los mencioné la última vez que pasé por aquí, el verano está relacionado con la época del año cuando el sol está tan próximo a la tierra. De tal manera que debemos nosotros entender la parábola acerca del acercamiento de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo, hay señales, nadie sabe el día ni la hora, pero hay señales que quisiera que las viéramos, algunos aspectos importantes sobre el retorno de nuestro Señor. Porque dice que apareció una señal en el cielo y venía Jesús en las nubes. La Biblia nos lleva acerca de varias señales que tenemos que poner mucha importancia. Versículo siguiente. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando veáis que tengamos discernimiento de la parábola, conoced que está cerca a la puerta, está cerca la venida de Cristo. ¿Qué tan cerca está la venida de Cristo? Ahorita podemos ver más adelante algunos aspectos importantes. Versículo siguiente. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que una generación corresponde a 40 años.
Pero en realidad este acontecimiento fue escrito hace casi 2000 años y se está hablando acerca de una generación, pero la generación tiene que ver con la genética. Cuando el profeta Juan el Bautista le dijo a los moradores de la tierra, generación de víboras. La palabra generación tiene que ver con la genética, genética de serpientes. Y Jesús también usó esta terminología a los religiosos de su tiempo. Les dijo que eran generación de serpientes. Entonces, nosotros tenemos que poner atención en algo muy importante, en la generación. Poner atención acerca de la señal cuando el sol está cerca a la tierra. Hablamos del sol de justicia, no hablo del sol físico. Versículo siguiente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Continuamos. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El único que sabe sobre este acontecimiento, el único que sabe es el Padre Celestial. Pero a nosotros nos da señales para poder poner atención. Siguiente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Llego a este pasaje que lo veo tan importante. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero la mayoría ve que los días de Noé es sobre la maldad, sobre la faz de la tierra, sobre la violencia, la corrupción que hay, la inmoralidad sexual que cada día crece. Entonces nosotros creemos que realmente esa es la señal, ver la maldad que está multiplicándose sobre la tierra, y esa no es una señal para la venida de Cristo. La venida de Cristo son como en los días de Noé. Esa es la señal. ¿Cuáles son los días de Noé? Recuerde que hemos estado hablando la última vez que vine sobre 3 aspectos que el apóstol Pablo nos habló en Romanos capítulo 13, sobre el sueño, sobre el tiempo y sobre la salvación. Y aquí vemos algo muy importante, que los días de Noé, el tiempo se conoce en 3 partes importantes. El tiempo, que es el tiempo de las estaciones donde Dios opera, es un tiempo donde Dios gesta toda su operación. Los días tienen que ver con el inicio, la actividad que tenemos en el ministerio, y los años que tienen que ver con el tiempo de la lógica o el tiempo cronológico. De tal manera que cuando la Biblia dice en los días, está hablando sobre el ejercicio del ministerio. Por ejemplo, cuando vemos nosotros Mateo capítulo 2, versículo 1, no lo busque, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Ahí nos está dando la clave. Cuando Herodes se estaba ejercitando dentro del plan de Dios, su intervención, ¿para qué? Para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que la venida de nuestro Señor, o el retorno, es a través de que conozcamos como en los días de Noé. ¿Qué son entonces los días de Noé? Los días de Noé es la operación que estaba teniendo sobre la faz de la tierra, haciendo y ejercitando y poniendo en marcha todo el plan, toda la perfecta voluntad del Padre. Entonces entendamos nosotros, hay un tiempo que es la estación de Dios, donde Dios opera. Hay un tiempo donde tú y yo tenemos un inicio de una gestación a través del tiempo que tenemos que manifestar los dones, la capacidad del ministerio, y los años. Los años son los que tenemos de vida en el transcurrir de esta tierra. Dios determinó los años que cada uno tenemos que vivir. Ha puesto en nosotros un soplo, un hálito, y ese hálito, esa alma, básicamente sirve el tiempo que yo tengo, que Dios dispuso, algunos 90 años, otros 70, otros 15, otros etcétera, otros que aún mueren en los vientres de las madres. Todo tiene un propósito.
pero tiene el cumplimiento, por ejemplo, de los años. Estamos hablando del tiempo sobre la tierra, donde los dos cuerpos, terrenal y celestial, son separados. De tal manera que cuando dice como en los días de Noé, entonces, ¿cómo son los días de Noé? Los días de Noé, cuando vemos nosotros el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Y habla de las generaciones, pero está hablando de la genética, donde vemos nosotros desde Adán, Set, un linaje completamente que es una descendencia de Dios, porque el Señor mostró a Eva que habrá dos descendencias, la descendencia de Dios y la descendencia del maligno. Hay una guerra continua entre esas dos descendencias. Era la guerra que tendría la mujer contra la serpiente de Génesis capítulo 3. Entonces vemos nosotros de la línea, de la genealogía de los escogidos de Dios o de los hijos de Dios, podemos ver que está Adán, pues murió Abel, pero lo sustituyó Set, y así vemos Enoc, Matusalén, todos ellos hasta llegar a Noé. Noé fue el 10º. Noé significa el reposo de Dios, la complacencia, la delicia de Dios. ¿Por qué? Porque Noé realmente lo que estaba haciendo era básicamente manifestando sobre ese tiempo turbulento de tanta maldad sobre la tierra. Había alguien que ejercía el ministerio. Y quiero decirle que los noeitas son aquellos que tienen la característica: 1, varón; 2, justo; 3, perfecto; 4, caminan en una íntima comunión con Dios. Esas son las 4 características de los tiempos, de los días de Noé, que es la palabra correcta, los días de Noé, cuando ejercitaba. De tal manera, ¿cuándo va a venir Cristo? Cristo va a venir no por la maldad que hay en la tierra, no por los terremotos, no por las pestes, las enfermedades. Esas no son señales. Esas son lo que el Señor determinó en este mismo capítulo: dolores de parto. Y ahorita vamos a ver ese tipo de dolor de parto, qué es lo que quiere decir, pero no tiene nada que ver con la venida de Cristo. La venida de Cristo, Cristo viene por el fruto perfecto. ¿Cuál es el fruto perfecto? Aquellos que son varones justos, perfectos y que caminan en una comunión íntima con Dios. Esos son precisamente la genética de Noé, o la generación de Noé, o los noeitas. Quiero decirle que cuando Noé puso los pies dentro del arca, a este mundo no le esperó nada bueno. Y así va a suceder. Cuando el último de los noeitas realmente no esté presente en la tierra, vienen situaciones tan difíciles, que siempre digo esta frase: a la tierra no le espera nada bueno. De tal manera que ni siquiera se esté completamente afanado por hacer acumulaciones de la tierra. Me recuerdo que un hombre quiso invertir en el ministerio, el cual represento, y una cantidad muy grande. Le dije: mira, eso no me pone contento, no me pone contento. Y el Señor edificó un templo increíble, que le podría decir que era casi envidia para los americanos. Invirtió mucho dinero, mas sin embargo él tenía otro tipo de ver el evangelio, de tal manera que yo me salí. Yo le dije: mira, este templo no es mi finalidad. Este templo es un medio para yo hacer el trabajo, pero mi trabajo yo lo puedo hacer debajo de un árbol con 8 personas. Mi trabajo yo lo puedo hacer en una casa donde puede haber 20 personas ahí reunidas. Este lugar simplemente sirve para la comodidad de la gente y trabajar en el desarrollo para que ellos realmente sean parte de la genética de Noé. Pero yo le dije: ¿sabes qué? Si mi meta fuera este edificio, envidiable a los ojos de los humanos,
quiero decirte que un día va a desaparecer, se va a volver polvo. ¿Yo para qué trabajo para el polvo? Yo no trabajo para el polvo. Yo trabajo para que mi trabajo realmente esté trabajando para llevar a cabo y ofrecerle al Señor el fruto perfecto de la tierra, que son aquellos que son como Noé. ¿Cuándo va a venir? Cristo, cuando Él vea que realmente se esté multiplicando el fruto del postrer Adán. A Adán se le dijo, fructificarás, y entonces llenarás la tierra sobre el fruto. Y quiero decirle que el postrer Adán, que es Cristo, Él es el fruto, es la imagen, y que nosotros tenemos que multiplicar la imagen. ¿Para qué queremos realmente tener una iglesia nominacional nada más, sino realmente estar trabajando en perfeccionarlos? Es como en una ocasión yo estaba en Morelia y yo empecé a hablar sobre la perfección. Y yo le dije, mire, hoy en día muchos dicen, vamos en Morelia, vamos a unirnos a las iglesias a hacer una marcha. Y yo le digo, ¿a quién te vas a llevar a la marcha? ¿A quién? ¿Al que adultera? ¿Al que miente? ¿A la lesbiana? ¿Al homosexual? ¿A quién te vas a ir a la marcha? Yo le digo, ¿sabe qué? Trabajan realmente distraídos para la tierra. ¿Por qué? Porque yo quiero decirle algo. Dentro de nosotros es bien importante que entendamos que cada palabra, la esencia de la doctrina, nos lleve a nosotros realmente a llevar a ese estado completamente de la tierra. Por ejemplo, aquí en Mateo 24, en el versículo 3, habla acerca de los discípulos que le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederán estas cosas o del fin del siglo? Dice, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo sucederán estas cosas, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal? La señal es los días de Noé, la generación en los días de Noé. Eso es lo que es la señal. Un versículo anterior, a ver, vamos al 1, si quiere vamos al 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios. Hoy se cree que el éxito de un pastor es por el tipo de edificio que tiene. Versículo siguiente. Respondiéndoles, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y yo digo, ¿para qué tanto afán en trabajar en cosas que un día van a ser polvo? Trabajemos en los discípulos, que esos van a permanecer para siempre. Son esos de lo que el Señor viene a traer el recogimiento sobre la faz de la tierra. Ahora, sigamos adelante. Vamos a leer algunos versículos aquí. El versículo 3, los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Vamos al versículo siguiente. Respondiendo Jesús le dijo, mira que nadie os engaña. El gran poder de la cizaña es el engaño. El engaño, hermano, tiene que ver con el espíritu que opera en el individuo, en el maestro. El engaño o la mentira no puede ser como una mentira que nosotros las conocemos, sino la mentira que habla del Señor, habla que hay ministros que son falseados. Los falsos ministros no son los satánicos, los falsos ministros son ministros que Dios levantó en su iglesia, pero atraídos por las ganancias de Balaam, atraídos por el camino de Coré, atraídos por las codicias de Judas, se falsearon completamente y predican la palabra, pero en ellos no opera el Espíritu Santo, en ellos opera un espíritu de mentira. Y es tan terrible que yo, si usted ve la televisión, yo le podría mencionar, mire, ese ministro que tiene una mega iglesia es un falso ministro de Dios. En él opera un espíritu de engaño y se lo podría demostrar. Pero
no es el caso, realmente el caso es que usted siempre esté completamente alerta para que nadie te engañe. Nadie te puede engañar. Versículo siguiente. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Siguiente. No, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el tiempo. Siguiente. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Siguiente. Todo esto será principio de dolores. Ok, ¿qué son los principios de dolores? Yo conozco los principios de dolores a través de los eventos de guerras, rumores de guerras, falsos maestros, que en ellos hay un espíritu de engaño. Pero esta no es la señal para la segunda venida de Cristo. Estos son principios de dolores. Ahora, la señal del retorno de Cristo son la generación en los días de Noé. Esa es la señal. Cuando vemos nosotros Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, ahí vemos una manifestación sobre los dolores de parto. Vayamos. Apareció en el cielo una gran señal. Acuérdense, en Mateo 24 también apareció una señal en el cielo. Una mujer vestida del sol. Y acuérdense que el verano tiene que tener con el reflejo del sol. El sol está cerca, está vestida de sol. Y dicen, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Versículo siguiente. Y estando encinta clamaba con dolores de parto. Esta mujer representa a la iglesia que está con dolores de parto. ¿Cuáles son los dolores de parto? Quiere decir, ¿hemos oído guerras a través de la historia? Sí. ¿Hemos oído terremotos? Sí. ¿Hemos oído de pestes? Sí. Son dolores de parto. ¿Qué quiere decir? Que es el tiempo que la iglesia haga su engendramiento para dar a luz al hijo varón. Es decir, el apóstol Pablo dijo, la mujer se salvará engendrando hijos. Es decir, la mujer, si yo represento a la mujer con la iglesia de Jehová Nisí, de esta iglesia tiene que estar viviendo dolores de parto, y los dolores del parto tienen que ver con el engendramiento del hijo varón. Vean lo que sigue adelante. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Siguiente. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Fíjese la palabra, a fin de devorar. Recuérdese esta palabra, a fin de devorar. Grábesela en su corazón, a fin de devorar. Dice a su hijo, dice, tan pronto como naciese, versículo siguiente, y ella dio a luz un hijo varón. Esa palabra, hijo varón, ¿qué quiere decir? La encomienda de nosotros, la iglesia, es que tenemos que ser la iglesia, la mujer, que nuestra salvación depende de algo muy importante, de que nosotros demos a luz al hijo varón. Pero quiero decirle esto, que si yo veo terremotos, si veo guerras, rumores de guerras, que se levanta nación contra nación, pestes, etcétera, yo entiendo que es el tiempo donde yo debo de estar enfocado en el engendramiento de la iglesia del hijo varón. ¿Qué quiere decir? Imagínate que la iglesia debe de estar embarazada para dar a luz al hijo varón. El Señor, quiero decirte lo siguiente, el Señor realmente, Él viene por el hijo varón. Por eso estoy hablando acerca de Noé, porque Noé era un hijo varón. Y varón no tiene nada que ver con la distinción de sexo.
Varón tiene que ver con su nivel espiritual. Alguien que salió de la eternidad, escogido como perfecto, alguien que tomó un cuerpo humano, alguien que luchó con su cuerpo, alguien que fue disciplinado, alguien que amaba al Señor, alguien que recuperó la medida correcta, la estatura del varón perfecto, alguien que encontró la justicia en este mundo que está lleno de injusticia. ¿Cómo es posible que lo malo sea bueno hoy en nuestros días? ¿Cómo es posible? Vean las leyes de todas las naciones. No hay justicia. Debo encontrar yo en el transcurrir la justicia de Dios sobre mi vida, la comunión de Dios. Debo ser perfecto. Debo ser perfecto. ¿Por qué? Para morir precisamente en ese estado de perfección. En el cielo, según el libro de Hebreos, hay una congregación de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son los justos hechos perfectos? Son aquellos individuos, como Noé, que en esta tierra encontraron la justicia, son justos, son perfectos, se perfeccionaron en la tierra. No tienen cuerpo, son espíritus. Todo el que murió en ese estado como el de Noé es un espíritu justo hecho perfecto. Y en el cielo, la congregación que hay en el cielo es precisamente de los espíritus justos hechos perfectos. Pero la venida de nuestro Señor tiene que ver realmente con el levantamiento del fruto de la tierra. De tal manera que en el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 1 habla acerca del levantamiento de los frutos. El levantamiento de los frutos tiene que ver con el levantamiento de los escogidos sobre la faz de la tierra en una forma de resurrección. Esta es una de las expresiones proféticas, es un ay. Como en Mateo 23, usted ve a Jesús que menciona, no recuerdo, 7, 8 veces, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, guías ciegos, ay. Son ayes, expresiones proféticas. Y dice, ay de mí, porque soy como cuando han recogido los frutos del verano. ¿Por qué viene Jesús? Viene por el fruto. ¿Cuándo es? En verano. ¿Cuándo es el verano? Cuando el sol está cerca a la tierra. Cuando han rebuscado después de la vendimia, dice, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. En otras palabras, para que me entiendan, la fase del recogimiento de los frutos en el verano constaba de 3 etapas. 1, los primeros frutos. Los primeros frutos es lo mejor de lo mejor. La segunda, y eso era para Dios, la segunda era la vendimia. Y la vendimia era el recogimiento de los frutos del dueño del campo para su mantenimiento. Y posteriormente, cuando no quedaban casi frutos en las ramas, eran tan escasos, se le daba oportunidad a la viuda, a los huérfanos, a los extranjeros, desamparados, que fueran a rebuscar, que fueran a cortar lo poquito que era mínimo que quedaba en las ramas. Esta palabra que nos está dando, nos está diciendo, ay de mí, porque estoy como cuando recogieron los frutos del verano, han rebuscado, es decir, no dejaron ningún fruto en ninguna rama. Después, tras la vendimia, y lo dice el Señor, mi espíritu deseó los primeros frutos. Estas son 3 etapas del recogimiento del fruto de la tierra. El fruto de la tierra tiene que ver en una forma importante. 1, el primer fruto, lo mejor de lo mejor. Segundo, recogimiento. Él viene siendo la vendimia. Y tercera etapa, que es bien mínima, muy escasa, es el rebusco. En la Biblia vienen 3 tipos de recogimiento del fruto o de resurrecciones, es la palabra correcta. 3 tipos de resurrecciones. Y nosotros vamos a tratar de ver cuáles son esas 3 partes de las resurrecciones. Pero recuerde, hay alguien que se levanta en contra para que la
iglesia no tenga realmente ese engendramiento o no dé a luz al hijo varón. Mire, al diablo lo que no le importa si tenemos una mega iglesia. Al diablo no le importa, hagamos las actividades que hagamos mientras no engendremos al hijo varón. El día que engendremos al hijo varón, él entrará en una rabia, en una furia que querrá prácticamente parar toda la evolución del levantamiento de los escogidos o de los justos perfectos sobre la tierra. Acuérdense que yo le dije ahí en Apocalipsis capítulo 12, dije que la mujer estaba con dolores de parto. Dice porque estaba embarazada, estaba preñada, y que el dragón, a ver, vamos a verlo, Apocalipsis 12, por el versículo 4, dice que se apareció en el versículo 3, dice, frente a la mujer, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. La cola, el dragón tiene una cola. ¿Cuál es la cola del dragón? Acuérdese, el dragón tiene un propósito, a fin de devorar. A fin de devorar. Ahora, ¿cuál es la cola del dragón? La cola del dragón está en Isaías capítulo 9, versículo 15. Veamos al profeta Isaías. El anciano venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Mire, hermano, en las congregaciones hay gente, mire, el diablo puede predicar la Biblia. El diablo se sabe la Biblia mejor que muchos que se nombran cristianos. Acuérdese lo que el diablo le dijo a Jesús. Escrito está. Escrito está. El diablo combatió a Jesús con la escritura. Pero el problema es que el diablo es el padre de mentira. Él es un espíritu de engaño. Quiere decir, hoy los ministros, los falsos profetas, te pueden predicar la palabra de Dios, pero en ellos no está operando el Espíritu Santo, sino un espíritu de mentira que desvían en una confusión a los creyentes, donde les hacen más énfasis buscar las dádivas terrenales que buscar realmente el máximo galardón, en el cual se da a todos aquellos que crecen a la estatura del varón perfecto, son justos y caminan con el Señor. Ahora, en el libro, ¿cuál es lo contrario al falso profeta? Es la cabeza del anciano, el anciano gobernante, el anciano que no es un hombre que tenga edad de avanzada, son aquellos que operan la sabiduría de Dios. Vayamos a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Estos 5 ministerios, Dios los ha dotado con sabiduría. Estos son la cabeza. Versículo siguiente. A fin de perfeccionar. A fin de perfeccionar. ¿Qué hace la cola? ¿Qué hace el dragón? A fin de devorar. Es la guerra, es la contraparte, a fin de perfeccionar contra a fin de devorar. De tal manera que entendamos nosotros claramente que lo que el Señor quiere, que en nuestras vidas nosotros estemos siendo realmente edificados con los ministerios que el Señor nos está dando. Por ejemplo, hay un cantar del profeta Isaías en el capítulo 5, desde el versículo 1, encontramos nosotros que hay el cantar del profeta Isaías. Y dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. La viña tiene que ver con el fruto. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil, es decir, había buena tierra. Versículo siguiente. La había cercado. La cerca es para proteger. Dice, la había despedregado.
había plantado vides escogidas. Quiero que entienda que nosotros fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo. Venimos a participar de la viña del Señor como vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Número uno, el Señor puso un cerco que protege, que cuida, y ese es el ministerio pastoral. Dice que despedregó la tierra, es decir, eso es lo que hace el evangelista, prepara la tierra. Y lo dice, y había plantado vides escogidas, eso es lo que hace un apóstol. El apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolo regó. Es decir, que el apóstol es quien da el plantamiento importante, su ministerio. Dice, había edificado en ella una torre, ese es el profeta, el que está vigilante. Y dice, y también había hecho un lagar. El lagar era como una pila, una especie de alberca, donde se recogía el fruto, se metía allí y las mujeres pisaban las uvas para sacar el jugo. Lo mejor de la uva era la extracción del jugo. Eso es lo que es el maestro. El maestro lo que viene haciendo con el discípulo es que a través de las disciplinas está apretando. Cada apriete está sacando lo mejor de ti. Pero ¿cuál fue el problema de esto? El problema de esto es que Dios nos dio 5 ministerios a fin de perfeccionar, pero el problema no era tanto de los ministros, el problema era el tanto de la esencia de lo que viene al corazón de los individuos. Es como hoy en día, qué tremendo que tú puedas estar en una iglesia evangélica 40 años y el día que mueres te moriste en medio de una religiosidad. No hubo en ti la operación del Espíritu Santo, las flamas de fuego que deben de estar en una forma ardientes en cada día de nosotros, teniendo la sabiduría, la inteligencia, la revelación, el consejo, el temor continuo de Jehová, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se dieron frutas silvestres. ¿De qué sirve que tú tengas pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, si tu conducta no cambia? Quiero decirle que el fruto es un cambio de comportamiento, el comportamiento del varón perfecto. Ahora, ¿cuáles son realmente los levantamientos? Porque hay escrituras que nos hablan acerca de la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. Yo me voy a enfocar más a la resurrección de los justos. Aunque muchos no saben, muchos injustos, todos los injustos, todos justos e injustos, vamos a resucitar. Pero el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, nos habla que estos dos tipos de resurrección, dice lo siguiente, que se despertarán del polvo de la tierra. Unos van a despertar para vida eterna y otros para vergüenza. Es decir, ¿quiénes van a resucitar? Los justos para vida eterna. ¿Cómo van a resucitar los injustos? Para vergüenza y confusión perpetua. Si usted le pregunta a un catedrático de la universidad, ¿te vas a morir? Sí, sí me voy a morir. Si usted le pregunta a un borracho, ¿usted se va a morir? Sí, un día me voy a morir. Si usted le dice a un adúltero, ¿te vas a morir? Sí, un día me voy a morir. Pero ellos no saben realmente que un día ellos van a resucitar. Entonces estos son los dos tipos. Ahora, si yo me enfoco, realmente esto lo dijo Jesús en el capítulo 5 de San Juan, versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Siguiente. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a los que le hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí están los dos tipos, justos e injustos, todos van a resucitar. Pero me quiero enfocar ahora sobre la resurrección de los justos. Mateo capítulo 27, versículo 52.
Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo siguiente. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y dice, y aparecieron a muchos. Después, dice, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. Es decir, Cristo resucitó. Y después de que él resucitó, se abrieron ciertos sepulcros. Esa es una resurrección de los justos. El apóstol Pablo habló acerca de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15. Dice, Cristo, las primicias. Es decir, la resurrección de Cristo representa las primicias, lo mejor de lo mejor. Después, la vendimia. La vendimia, vemos nosotros que son los justos, la resurrección de los justos, pero se hace en dos tipos de eventos importantes. Por ejemplo, si vemos nosotros el libro de Hebreos capítulo 11, 34, está hablando sobre las características de los héroes de la fe. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, nunca se rindieron, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo siguiente. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mayor resurrección. De tal manera que el recogimiento del fruto o la resurrección de los justos, en dos partes, en aquellos que han decidido obtener una mejor resurrección. Porque en el evento de Cristo se abrieron los sepulcros después de la resurrección de Jesús, pero otros eligieron no resucitar en ese tiempo, eligieron vivir todos los tormentos que pueda producir esta tierra y mantenerse fiel al Señor para obtener una mejor resurrección. En otra parte, hay dos tipos de resurrección en la vendimia: resurrección menor y resurrección mayor. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con esos personajes que las familias que recibieron a sus muertos con vida? Quiero decirle que esos que se levantaron y vinieron con sus familiares no volvieron a morir, porque están esperando la resurrección mayor donde todos seremos levantados, se complete el total de la vendimia. Y no han muerto. Vamos a suponer que haya sucedido a alguien aquí en Los Mochis, que su abuelo era un varón justo, perfecto, con Dios caminaba, y él eligió la resurrección menor, y en el tiempo de Jesús resucitó. Y viene a la casa el abuelo, y está allí 1 año, 2 años. Y vamos a suponer que diga, voy a ir al fuerte. Y se fue al fuerte el abuelo y ya no regresó. El abuelo agarró rumbo, Tijuana, y empieza ya por Chihuahua, y empieza a recorrer la tierra. Son testigos. Una ocasión, yo estaba dando una clase debajo de un árbol. Mi carro lo había dejado a la orilla de la carretera. Y había llegado yo muy temprano, como a las 9 de la mañana, y tenía que agarrar una vereda hasta llegar a una casa. Quizás 2, 3 kilómetros, no sé medir la distancia en un campo. Pero estuve enseñando yo todo muy rústico, agarraba la tierra y una rama, y yo les hacía gráficas, les explicaba a los hermanos. Comíamos tortilla con chile y agua, no había otra cosa.
Como a las casi 4 de la tarde dije, ya me voy, hermano, porque se oculta pronto el sol. No, queremos que se quede, queremos que se quede. Y le dije, no, me voy a quedar otra hora más. Le digo, acuérdense que mi carro está a pie de la carretera. No sé si tenga llantas, es más, no sé si todavía esté ahí el carro. Pero yo seguí enseñando. Y cuando me despido de ellos, ellos llorando, vengo caminando una vereda, nada más que había una persona y veo yo una persona como campesino. No enseñaba el rostro, así agachado, caminando con su saco y con una guadaña. Cuando llega enfrente de mí, yo me pongo enfrente de él para darle el paso. Y él se pone enfrente de mí y me pone la mano bien pesada. Y me dice, Antonio, salí del trono para decirte lo que el Padre Celestial me dijo, que está ampliamente complacido con la obra que has hecho. Haya pues gozo en tu corazón. Y se fue. Yo me quedé todo helado, estático, así con los vellos todos parados, así impresionado. No sé cuánto tiempo me quedé así como en shock. ¿Quién era ese? Mire, muchos de ustedes ni siquiera saben. Han venido justos de la resurrección a darles un mensaje y les ha dado el portazo. Y yo quiero que sea usted tan sensible a las cosas de Dios. Mire, las cosas de Dios son la iglesia, sus operaciones son algo totalmente sobrenatural. Pero hay otro recogimiento que es el rebusco, que es tan mínimo que esto se va a dar. Si usted lee Apocalipsis capítulo 20, lo va a encontrar. Es el levantamiento que es mínimo, mínimo. Son prácticamente los que pasaron en panzazo. Pero veamos algo importante. Jesús nos habló en el libro de Apocalipsis, o más bien Juan el profeta nos habló en el Apocalipsis acerca de la operación de Jesús en el levantamiento del fruto de la tierra. Veamos lo que dice el libro de Apocalipsis 14:14. Dice Juan, miré, y aquí una nube blanca. Sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo. Cristo está en una nube blanca. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esa hoz es filosa, es aguda. ¿Por qué? Porque va a levantar la cosecha de la tierra. Versículo siguiente. Y del templo salió un ángel clamando a gran voz del que estaba sentado en la nube. Acuérdense que la venida de Cristo nadie sabe. Ni el Hijo, ni los ángeles, solamente el Padre. Pero el Padre da la orden a un ángel. El ángel fue creado simplemente con una misión: dar la orden a Jesús. Él está esperando la orden para que Él venga y meta su hoz. Dice que estaba sentado en la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, las mies de la tierra está madura. ¿Cuándo es que las mies del Señor están maduras? Acuérdate cuando dijo el Señor, levanta tus ojos y mira, la cosecha está lista. Muchos hablan este evento como un evangelismo, y no es un evangelismo. Levantar los ojos es ver en una dimensión profética que el recogimiento de la tierra va a venir precisamente, que el Señor les estaba hablando que vieran realmente cómo iba a suceder cuando la tierra estaba ya madura. Dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, yo digo que ya está madura. O sea, lo que determina la cosecha no es el tiempo, sino la madurez del fruto. Y dice aquí, ha llegado las mies y la tierra está madura. Versículo siguiente. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Es decir, ese es el recogimiento de Mateo capítulo 24. Todos los justos, los que esperaron la resurrección mayor. Versículo siguiente. Y salió otro ángel del templo
que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este es un ángel que también tiene una hoz, no es Cristo, es otro ángel. Versículo siguiente. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. O sea, un ángel le emite la orden a otro ángel: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Este es otro recogimiento, pero estos son de los injustos. Versículo siguiente: están maduros porque se les dio el tiempo de madurar. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió, levantó el fruto, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. ¿Dónde fueron depositados estos? En el lagar de la ira de Dios. Son dos resurrecciones, justos e injustos. Versículo siguiente: fue pisado el lagar fuera de la ciudad, porque todo lagar estaba dentro de la viña. Este lagar estaba fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que nosotros, Dios nos está llamando a que pongamos atención y no nos distraigamos. Que nos ha dado los 5 ministerios a fin de perfeccionar. Pero viene la contraparte acerca del dragón que viene a fin de devorar, para que tú realmente no llegues a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué cree que a muchos que se les pone en disciplina de meditar la palabra, de ayunar, de proclamar las buenas nuevas, no lo hacen? Porque son indisciplinados. Y yo le digo, llegará el tiempo que todo va a determinar el fruto que tú estás dando, el tipo de vida que realmente estás llevando a cabo, que si vas a participar realmente del recogimiento de los justos de Dios. Porque yo quiero decirle que realmente sobre ese recogimiento Dios nos dará el derecho del árbol de la vida, porque peleamos sobre esta tierra, sobre la corona de vida. Que nadie te quite la corona, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. No dejes que tu corona caiga de la cabeza, porque esa corona es la que realmente te lleva en la participación de la vendimia del Señor, de levantarte en una resurrección, para que después tengamos un cuerpo completamente glorificado y participemos del árbol de la vida, y así tener un conocimiento pleno totalmente de Dios. Pero vuelvo a decirte, si Dios te ha puesto una congregación donde te dan enseñanza el pastor, donde te da enseñanza a través de un profeta, donde viene a un apóstol, etcétera, un maestro, pero si en ti no hay esa madurez de perfección, lo único que te puedo decir que fuiste víctima completamente de la cola del dragón. Alguien te metió ideas tan simples que se pierde completamente la salvación. La salvación es la transformación total de los individuos, que se llevará el punto final en la resurrección para obtener la glorificación, tener un cuerpo completamente glorificado. Quiero compartir aquí con el pastor Juárez para que ore por nosotros y entendamos que estos son de los mensajes tan importantes, que amemos la venida del Señor. ¿Quién es el que no ama la venida del Señor? El que anda en la carne. El que anda en el Espíritu dice: Señor, no te tardes, ven pronto ya. O en otra palabra, Maranata, no te tardes, regresa pronto. Cristo viene a levantar el fruto de la tierra. La paz del Señor sea sobre todos ustedes. Segundo de Timoteo capítulo 4 versos 6 al 8, la escritura dice esto:
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que, ¿qué? Todos los que aman su venida. Y todo el que ama su venida, miren, mi amado, está buscando desarrollar un fruto de su vida. Hace 2 semanas el mensaje se llamaba Entendiendo mi carrera. Aquí podemos ver que Pablo está hablando de que la vida cristiana es una carrera. ¿Es una qué? Carrera. Sí. La carrera exige esfuerzo, la carrera exige permanencia. Esa es la vida cristiana. Es algo para tomarlo desde el día de hoy y hasta el final. Ahora, en ese tiempo, el Señor busca que usted y yo desarrollemos un fruto de nuestra propia vida. ¿Cuántos están ahí? ¿Ok? La Escritura dice en Mateo 21, verso 40, lo siguiente. Mateo 21, verso 40. Dice de esta manera: cuando venga pues el Señor de la viña, es decir, cuando venga el Hijo, el dueño de cada viña, ¿ok?, de todas las viñas, ¿qué hará a aquellos labradores? Verso 41, dice, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña, ¿qué dice? A otros labradores que le paguen, ¿qué cosa? El fruto a su tiempo. Bueno, si hace 2 semanas estábamos buscando entender cómo empezar la carrera, hoy el Señor nos está mostrando cómo debe terminar la carrera. Y quien tiene una visión celestial y una visión eterna de la vida, no está buscando, fíjese bien, disfrutar la vida a todo lo que da, sino que está buscando desarrollar el fruto, porque el Señor viene y viene por fruto. ¿Por qué viene? Por fruto. Por supuesto que la Escritura dice que para todo hay tiempo, ¿sí o no? Pero la prioridad en aquel que tiene una visión eterna o celestial de la vida es desarrollar el fruto. ¿Desarrollar qué? El fruto. Ahora, fíjese bien, Antonio nos ha estado mostrando cómo el Señor, fíjese bien, ha puesto una viña, le dio una viña al pueblo de Israel, y en la viña ha puesto los 5 ministerios para que los santos sean perfeccionados, es decir, para que los santos alcancen su fruto. ¿Cuánto estamos entendiendo? Este es un proceso en el cual el Señor nos está llevando como congregación a desarrollar esos 5 ministerios. Y bajo esos 5 ministerios Él busca perfeccionar los frutos, es decir, cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto estamos entendiendo? Usted puede ser uno de esos ministerios que el Señor busca utilizar para perfeccionar al resto de los frutos. ¿Ok? Y es necesario que usted y yo tengamos una visión eterna de las cosas, una visión celestial de la vida. Como decía Antonio, este es un tema que casi nadie comparte, casi nadie enseña, porque lo que se busca hoy más que todo es
mostrarle al creyente cómo disfrutar la vida, cómo disfrutar las cosas, ¿ok? Pero es bien claro, mi amado, que estamos viendo principios de dolores. Y las cosas, como él decía también, no van a ir para mejor, van a ir para peor. ¿Cuántos estamos entendiendo? Cada vez la Escritura lo dice así. Y es el tiempo en que usted y yo necesitamos prepararnos precisamente para eso. Sin temor alguno. ¿Sin qué? Sí, porque al mismo tiempo podemos recordar lo que dice la Escritura en Habacuc 3:2, verso que mencionábamos anoche. Y la Escritura dice lo siguiente, Habacuc 3:2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Ok? Entonces, Él va a avivar la obra en medio de los tiempos. Y luego dice, en medio de los tiempos, ¿qué dice? Hazla conocer. En la ira, ¿qué cosa? Acuérdate de la misericordia. Es decir, en medio de tiempos de ira, como los que estamos viendo, ¿ok? Él se acuerda de la misericordia, ¿ok? Y eso significa o implica, fíjese bien, que el Señor, teniendo misericordia, precisamente lo que va a hacer es propiciar que los frutos se desarrollen. Porque como se nos mostraba en Apocalipsis capítulo 14, viene el tiempo de la siega. ¿El tiempo de la qué? Siega. ¿Ok? Y escúcheme. Antonio comentaba dos tipos, digamos, o dos procesos de resurrección. Una resurrección menor y una resurrección mayor. El tiempo de la gran siega, de la mayor, es el que está por venir, mi amado. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Ok? Es el que está por venir. Pero en esa resurrección mayor, los que han de ser levantados para esa resurrección mayor son los que han desarrollado un fruto de su propia vida. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Ok? Y eso es algo que usted y yo necesitamos entender, porque esto es lo que el Señor está pensando, preparando para los siguientes tiempos. Terminamos con este pasaje, Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Dice la Escritura: yo me postré a sus pies, ¿qué dice? Para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Es Juan, a quien se le presenta un ángel. Y Juan mismo se postra a los pies del ángel. Y el ángel mismo le dice, ¿qué? No lo hagas. ¿Ok? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy, ¿qué cosa? Consiervo tuyo. Es decir, tú eres un siervo, yo soy tu consiervo. Como quien dice, somos compañeros de trabajo, compañeros de obra. Tú eres un ser terrenal, pero yo soy un ser celestial. Pero ambos estamos haciendo la misma obra. Luego dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, ¿que qué? Que retienen el testimonio de Jesús. Entonces soy consiervo no solamente tuyo, de Juan, sino de todos tus hermanos que retienen. ¿Que qué? Retienen. Es decir,
ya tenían el testimonio en su espíritu y ahora lo están, una vez revelado, reteniendo. ¿Ok? Dice, el testimonio de Jesús. Al final le dice, adora ¿a quién? A Dios. Luego dice, porque el testimonio de Jesús ¿es qué cosa? ¿Es qué cosa? El espíritu de la profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la ¿qué? Profecía. ¿Por qué resalto esto para terminar? ¿Sabe? La última vez que estuvo Antonio aquí, que no hace mucho tiempo, días antes el Señor me dio una palabra y me dijo, escucha bien lo que Él va a decir, porque lo que va a decir va a marcar el resto del año en la enseñanza en la congregación. Y Él empezó diciendo o hablando acerca de un verso, Romanos 13:11. Romanos 13:11. Y la Escritura dice esto. Y esto, de hecho lo mencionó de nuevo hoy, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos de ¿qué? ¿Que es ya hora de levantarnos de qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces la salvación es algo que necesitamos alcanzar, trabajar por ello. ¿Ok? Pero observe esto, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Mire, mi amado, en las últimas semanas hemos estado hablando precisamente de esto. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que Efesios 5:14 nos dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ok? Es decir, ya no podemos estar más dormidos. Tenemos que despertarnos del sueño. ¿Ok? Para que el Señor con su luz nos alumbre, nos enseñe. Ahora, observe lo que hoy se está compartiendo. Sopese la enseñanza anterior que Él nos dio con la que hoy nos está entregando. Dice el versículo otra vez, regresemos por favor, Romanos 13:11. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que ¿qué? Que cuando ¿qué? Creímos. Añado otro verso, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro 1:5. Dice la Escritura, ¿lo leemos todos juntos? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro está diciendo que el poder de Dios nos va a guardar para una salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, relacione. Antonio acaba de hablar acerca de Apocalipsis capítulo 14. Cuando el Señor aparece con una nube y viene un ángel y le dice, es el tiempo de la siega. ¿Es el tiempo de la qué? De esa resurrección mayor.
que está preparada para el tiempo ¿qué? Postrero. Hubo un tiempo de resurrección cuando Él vino, pero en realidad, escúcheme, amado, fue un tiempo de, como se dijo, resurrección menor. La Escritura dice claramente, y usted podrá aseverarlo, que nosotros veríamos y haríamos cosas mayores que Él, ¿sí o no? Entonces la resurrección mayor es parte de esas cosas que haríamos y veríamos aún mayores que las que Él hizo. ¿Cuántos me están entendiendo? Viene un tiempo, mi amado, donde muchos realmente, muchos se acercarán al Señor para comenzar a recorrer esta carrera. ¿Ok? Ya no para levantar una mano y decir soy salvo, no, para comenzar una carrera como la de Pablo y llevarla en todo el camino, porque están esperando y aman su venida. ¿Cuántos me están entendiendo? Y en todo ese tiempo, fíjese bien, esa persona o ese del cual estamos hablando estará buscando desarrollar su fruto. ¿Estará buscando desarrollar qué? Sí. Y también ha de levantar los 5 ministerios para perfeccionar a los santos y que estos ayuden a levantar el fruto. ¿Ok? Porque a final de cuentas, como que acabamos de ver, Mateo 21:41, Él viene por fruto. ¿Por qué viene? No oigo, ¿por qué viene? Fruto. ¿Ok? Y el fruto es la madurez espiritual que usted y yo necesitamos desarrollar y alcanzar. ¿Cuántos estamos entendiendo? Madurez, fíjese bien, que puede llegar a dar de comer a muchos otros, porque precisamente es fruto, da de comer a otros, pero en medio de una madurez. ¿En medio de una qué? Efectivamente. ¿Cuántos están entendiendo esto? Si lo está entendiendo, denle un aplauso a nuestro Rey, por favor. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a emprender la carrera hasta el fruto? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están dispuestos a emprender la carrera hasta el fruto? Sin cesar, permaneciendo, perseverando, esforzándose, ¿ok? Hasta que el fruto se deje ver en cada uno de nuestras vidas. ¿Está ahí? Y esto no tiene nada que ver, fíjese bien, con tiempos cronológicos. Tiene que ver con el esfuerzo, ¿verdad?, que cada uno, ¿verdad?, le ponga a estas cosas. Puede haber frutos maduros a los 30 años, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, pero el Señor quiere frutos maduros, y esa es una carrera que cada uno tiene que decidir y determinar para su vida. ¿Cuántos están ahí? Yo estoy listo, espero que usted también. Póngase en pie, por favor. ¿Cuántos están listos para esto? Gracias a Dios porque el Señor viene a hablarnos acerca de estas cosas. Gracias porque esto no nos permitirá estar ociosos. Anoche Antonio hablaba acerca de que tomemos en serio las cosas de Dios. Que esto ya no puede ser un juego.
porque cada día está más cerca el día de nuestra salvación. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dele un gran aplauso a nuestro Rey, por favor. ¿Qué tal si vamos trabajando juntos en esto? ¿Qué tal si ponemos todo el empeño en lo espiritual para lograr esto? ¿Ok? Que esa madurez muy pronto se deje ver en cada uno de nosotros. ¿Ok? Se acerca el tiempo de la revelación. Se acerca el tiempo de la restauración. Vienen días donde todos te verán. Vienen días donde todos te buscarán. El tiempo ya llegó. El tiempo ya llegó. El reino del cielo ha llegado aquí. La voz desde el cielo se empezará a oír. Naciones y reinos no podrán resistir. El reino ya llegó, el reino ya llegó aquí. Vamos a decirle, se acerca el tiempo. Se acerca el tiempo de la revelación. ¿Por qué no le decimos se acerca el tiempo de la resurrección? Se acerca el tiempo de la resurrección. Vienen días donde todos te verán. Vienen días donde todos le verán. Vienen días donde todos te buscarán.
Hoy más que nunca necesitamos pensar nuestra vida en serio, muy en serio. Hay tanta gente que está tomando las cosas de una manera tan simple, tan simplista. Día a día veo noticias de personas que tomando las cosas de una manera simple están viviendo la vida, y las consecuencias de esa simpleza se están dejando ver en sus vidas. ¿Cuántos me están entendiendo? El pueblo de Dios no puede ser ya más simple. Tiene que ser un pueblo que busca la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría le ha de llevar a una madurez. ¿Cuántos están ahí? Vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Gracias, Señor, por lo que nos has dado hoy. Despierta en nosotros, Señor, esa seriedad por ver tus cosas. Despierta en nosotros, Señor, el tomar las cosas en serio. Tu palabra dice que donde está el testimonio de Jesús, ahí está el espíritu de la profecía. Donde está el testimonio de Jesús, ahí está el espíritu de la profecía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque anteriormente hablaste de despertarnos del sueño. Y en este tiempo hemos estado hablando de hacer despertar del sueño a muchos. Pero ahora, Señor, nos hablas acerca de la visión que debemos tener de las cosas del fin y de cómo tú quieres desarrollar fruto en nuestra vida. Por lo tanto, Señor, no solo despiértanos del sueño, ahora llévanos, Señor, en esa larga carrera, permanente carrera, perseverante carrera, esforzada carrera, a desarrollar una madurez en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor. Que día a día nos esforcemos en esta carrera por buscar conocerte y por desarrollar ese fruto en nuestras propias vidas. En el nombre de Jesús te damos las gracias por la palabra que hoy hemos recibido y bendecimos a tu pueblo, Señor, del cual hablamos que será un pueblo perseverante, un pueblo que permanece, un pueblo que obedece, un pueblo que no es simple, sino un pueblo que va a buscar el fruto que tú estás demandando. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y lo declaramos. Amén. Amén. Dale un gran aplauso a nuestro Rey por todo.